En este video vamos a aprender cómo insertar una encuesta, ya sea directamente desde Moodle o ya sea diseñándola a partir de los formularios de Google. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces vamos a ver cómo se vería una encuesta en Moodle. He ingresado con el rol de un estudiante ficticio, y cuando yo abro la encuesta diagnóstica, entonces él me pregunta o me muestra en la descripción de la encuesta y me pide que responda a las preguntas. Hago clic sobre el botón, veo que puedo incluir una imagen a modo de banner inicial, un texto que va a ser como la explicación o el propósito de la encuesta, y imagen para ambientar o hacer alusión a las preguntas que voy a hacer a continuación. Veo además que las preguntas que son obligatorias pues van a tener un asterisco. Si hago clic sobre siguiente página, él no me va a permitir continuar hasta que yo no escriba una respuesta. Vamos a hacer clic sobre siguiente página. En este caso tengo otra pregunta de respuesta abierta. Tengo una pregunta de falso y verdadero. Voy a revisar la siguiente página. Tengo una pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta. Y tengo una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Una vez yo termine de completar la encuesta, entonces hago clic sobre enviar respuestas. Esa sería la forma en la que visualizaría un estudiante el recurso de encuesta desde Moodle directamente. Para insertar la encuesta, debo acceder al curso en el que estoy interesado en agregar esta actividad, tener el modo de edición activado y elegir la opción añade una actividad a un recurso. Voy a añadirlo al principio porque la idea es que esta sea una encuesta diagnóstica que los participantes del curso van a encontrar en la parte superior, o sea, apenas ingresan al curso. Entonces hago clic sobre añadir una actividad a un recurso. Hasta el momento hemos cubierto todas las herramientas que aparecen en recursos, que habíamos dicho tienen como propósito mostrar o consolidar un banco de información para los estudiantes. Archivo, carpeta, etiqueta, libro, página. Todos estos son recursos para mostrar información al estudiante. En la lógica de Moodle, las actividades van orientadas a no solamente mostrar la información, sino a obtener información del proceso de aprendizaje al estudiante. Entonces, normalmente estas herramientas que aparecen listadas bajo actividades me permiten no solo mostrar información, sino también recibir información del estudiante o evaluar el grado de avance del estudiante en la aprehensión de los conocimientos que yo le estoy compartiendo. Uno de ellos es la encuesta. Cuando yo selecciono la encuesta y hago clic en agregar, entonces la manera como se articulan, como funcionan las actividades en Moodle es en dos etapas. En la primera etapa yo completo una información que es descriptiva de la actividad. Entonces en este caso me pide cuál es el nombre, cuál es la descripción, cuál es la disponibilidad, o sea, entre qué fecha se va a abrir y se va a cerrar, cómo se va a comportar cuando el estudiante envíe o cuando el participante envíe las respuestas, qué va a suceder después del envío. Una vez yo haga clic sobre el botón guardar cambios y mostrar, entonces en esa segunda parte voy a tener oportunidad de configurar las preguntas propiamente, qué tipo de preguntas van a ser, las imágenes que necesito agregar, etc. Así, en general van a funcionar todas las actividades en 2 o 3 etapas, normalmente en 2, la primera para configurarla y la segunda para modificar o editar el contenido que yo voy a desplegar a través de ese recurso, de esa actividad. Entonces aquí en encuesta, digamos que esta se va a llamar, para yo construirla, tengo a la mano un documento en Word donde ya previamente he consignado cierta información, de modo que me sirva no solamente para Moodle, sino para cualquier construcción para poder completarla en cualquier otra plataforma y no se limita únicamente a Moodle. Entonces esto lo puedo llevar fácilmente a Google Forms, por ejemplo, porque simplemente es copiar y pegar la información. ¿Cómo he construido este documento? Entonces he puesto un nombre, una descripción, más abajo la forma que yo quiero que tenga, entonces las preguntas y las imágenes que van a acompañar, las opciones de respuesta en caso de que no sea una pregunta abierta, etc. Voy a comenzar entonces
copiando el nombre, encuesta de conocimientos previos. La descripción que voy a poner será la que indico aquí. A través de esta encuesta vamos a conocer mejor qué sabes del tema. Recuerden que esta letra es muy pequeña, entonces puedo cambiar el tamaño por uno un poco más grande. Si quiero que eso aparezca en la página principal, entonces marco esta casilla. En disponibilidad, yo puedo configurar desde cuándo y hasta cuándo voy a permitir que las personas completen este formulario. Digamos que si yo no habilito o no marco ninguna de estas dos casillas, significa que va a quedar abierta permanentemente. En caso de que estuviera interesado en que tenga una fecha de cierre definido o una fecha de apertura definida, pues ya seleccionaré la fecha apropiada. En ajustes de pregunta y envío me pide configurar si quiero que la encuesta sea anónima o si quiero que registren los nombres de usuario. Si voy a preguntar por una retroalimentación, lo más normal es que sea una encuesta anónima. Si voy a preguntar por algo que me interesa caracterizar mi grupo, entonces debería pedir los nombres de los usuarios. Permitir múltiples envíos significa que la persona llena la encuesta, pero después puede editar las respuestas que ha dado, activar notificaciones de las entregas si quiero que le envíe un correo cada vez que envíe o complete la encuesta, y autonumerar preguntas para que le ponga números a las preguntas que yo voy insertando. Después del envío, como lo indica la opción, lo que va a suceder después de que termine la encuesta, si quiere que le muestre una página de análisis al participante, es decir, una página donde muestra las estadísticas detalladas de las respuestas que han dado otros participantes, y si quiero escribir algún texto acá, que será opcional y que se mostrará al final. Las demás opciones, pues digamos que son las hemos visto en otros recursos, pero podríamos empezar a trabajar con la que se llama ajustes comunes de módulo. Como ya acabamos de ver en qué consistía la matrícula de estudiantes, entonces podemos configurar el modo de grupos, de modo que si yo pongo grupos separados, cuando yo vaya a revisar los resultados de esta actividad, en particular la encuesta, me va a mostrar, si yo tengo dos grupos, por ejemplo, para cada grupo puedo ver los resultados y no tengo que, digamos, filtrarlos posteriormente. Y en restricción de acceso, si yo necesito filtrar el acceso de los participantes con base en haciendo clic en el botón añadir restricción, puedo ver cuáles son esos filtros. Entonces, por ejemplo, dependiendo del grupo, yo puedo obligar que ciertas actividades se visualicen para un grupo o se visualicen para el otro. Dependiendo del perfil del usuario, entonces yo puedo, por ejemplo, si hago clic sobre el perfil del usuario, hacer que solamente lo puedan llenar ciertas personas que tengan, o una persona que tenga dirección de correo igual a, y podría ponerla acá. Esto es muy potente porque me permite que, si yo he configurado la opción de grupos separados, cuando yo añado una restricción, por ejemplo, de grupo, y yo le digo que quiero que únicamente esa encuesta esté disponible para el grupo 1 que yo ya tenía previamente creado, únicamente van a poder acceder estos estudiantes del grupo 1. Y adicionalmente, si hago clic sobre el icono del ojo, entonces únicamente van a aparecer visible la actividad para los estudiantes del grupo 1, mientras que los estudiantes del grupo 2 no les va a aparecer absolutamente nada. Voy a quitar esta restricción por ahora porque no me interesa tenerla. Y voy a hacer clic sobre el botón guardar cambios y mostrar. Una vez guardamos los cambios y continuamos con el siguiente paso, que será ya para insertar las preguntas, nos encontramos con esta ventana que está distribuida en distintas pestañas: vista general, editar preguntas, plantillas, análisis y mostrar respuestas. En vista general encontramos un resumen del comportamiento de la encuesta. Entonces nos aparecen respuestas enviadas y preguntas. En este momento hay 0 en cada una porque no hemos hecho pública la encuesta y no tenemos estudiantes que la puedan resolver. Y vamos entonces a continuar agregando las preguntas, haciendo clic sobre la pestaña editar preguntas. Sobre esto, entonces, lo primero que nos pide la plataforma es que añadamos de un menú desplegable el tipo de pregunta que nosotros deseemos. Entonces, lo primero que vamos es a agregar un banner, una imagen al principio de la encuesta. Entonces, eso se hace con la pregunta que se llama etiqueta, que es muy similar a la etiqueta que insertamos en cualquier sección de Moodle. Entonces, hacemos clic sobre etiqueta y aquí vamos a agregar la imagen, haciendo clic sobre el icono de insertar, editar imágenes, buscar o cargar una imagen, y en la imagen ya la tenemos previamente diseñada. Vamos a arrastrarla y vamos a subir ese archivo.
En apariencia podemos hacerla un poco más pequeña y hagamos clic sobre insertar. Ok. Bueno, quedó muy pequeña, vamos a hacerla un poco más grande, tal vez unos 600. Actualizar. Voy a hacer que esta imagen quede centrada, seleccionando la imagen y seleccionando el botón de formato, alinear al centro. Y guardamos la pregunta. Aparece como si fuera una pregunta, pero realmente es una etiqueta. Entonces ya tenemos la primera componente gráfico, que será la imagen que vamos a mostrar al principio en la cabecera de nuestro formulario, de nuestra encuesta. A continuación vamos a escribir el texto. Bienvenidos, a través de esta encuesta esperamos conocer qué entiendes por conceptos relacionados con energía. Ese texto lo podemos introducir en la misma etiqueta que acabamos de poner la imagen. Entonces vamos a editar y vamos a editar pregunta. Y en la parte de abajo vamos a pegar el contenido del texto. Podemos hacer un poco más grande este texto. Recuerden que Moodle lo muestra por defecto muy pequeño, entonces vale la pena que hagamos un poco más grande el texto. Y abajo aparecen 3 botones: guardar cambios en la pregunta, guardar como nueva pregunta y cancelar. Entonces yo lo que quiero es guardar cambios en la pregunta que tengo en este momento. Hago clic sobre este primer botón y ya me va a aparecer consolidada el texto que acabo de agregar. A continuación voy a empezar a adicionar las preguntas. Entonces voy a adicionar 2 preguntas de respuesta abierta, una que se llama ¿qué entiendes por energía? Y otra es lo mismo, energía y fuerza. Ambas van acompañadas de imágenes. Entonces voy a agregar primero la imagen, luego agrego la pregunta, agrego la imagen y luego agrego la pregunta. Para esto, en el menú desplegable, añadir pregunta, voy a elegir la opción de etiqueta, el botón de imagen, insertar imagen, y voy a arrastrar la imagen del panel solar, subir este archivo. Esta imagen es muy grande, entonces voy a redimensionarla desde acá y voy a ubicarla en la mitad. Tal vez podría hacerla un poco más pequeña y actualizar. Perfecto. Y le decimos guardar pregunta. Noten que aparece la opción posición. Ya tengo en la posición 1 una etiqueta, en la posición 2 va a tener una etiqueta con una imagen como la que estoy poniendo en este momento. Bien, después de la imagen, entonces voy a agregar la pregunta. Entonces añadir pregunta, voy a añadir una pregunta de respuesta de texto larga. Voy a hacer que la pregunta sea obligatoria, marcando esta casilla. Es decir, el participante no va a poder enviar la encuesta hasta que no introduzca una respuesta a esa pregunta. Y la pregunta será: ¿qué entiendes por energía? En anchura va a ser el ancho que tiene la caja, entonces vamos a poner que tenga al menos unos 70 píxeles y el número de línea 5, posición 13. Guardar pregunta. La anchura se refiere a qué tan ancha es esta caja, correcto. Entonces yo puedo hacerlo manualmente, arrastrarlo, pero si quiero que por defecto tenga un tamaño en particular, entonces desde ahí puedo configurarlo. Voy a añadir una etiqueta para la otra imagen, entonces añadir pregunta, elegimos la opción de etiqueta, insertar imagen y vamos a arrastrar el hombre que está levantando unas pesas. En apariencia está perfecta el tamaño que tiene y lo vamos a poner centrado. Miren que la posición en este caso está en posición 4. Debajo de esto voy a agregar entonces la siguiente pregunta. Entonces subo nuevamente al principio, añadir pregunta de respuesta de texto larga, y en este caso la pregunta será: ¿es lo mismo energía y fuerza? Pegamos la pregunta, hacemos la pregunta obligatoria. No es necesario siempre hacerla obligatoria, pero en este caso digamos que yo quisiera que fueran preguntas obligatorias. Y el ancho que sea unos 70. Y guardar pregunta.
Entonces ya nos va quedando así nuestra encuesta. Ahora voy a añadir una sección o un salto de página para que las preguntas queden distribuidas en varias partes y visualmente no se vea tan densa la página. No tengan que bajar verticalmente, sino que vayan navegando con un botón que diga siguiente página. Para eso, entonces, aquí en añadir pregunta buscamos la opción que se llama añadir salto de página. En Google Forms esta opción se llama añadir sección. Nos aparece una línea y lo que haya después de esta línea va a ser mostrar una página diferente. Entonces, ¿qué vamos a mostrar en esa segunda página? Vamos a poner esta pregunta, es lo mismo energía y potencia. Vamos a poner esta pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta y vamos a poner esta nueva pregunta con de selección múltiple. Entonces copiamos este enunciado, es lo mismo energía y potencia. Aquí agregamos en añadir pregunta, añadimos una opción, una pregunta de tipo elección múltiple que sea obligatoria. El enunciado de la pregunta será lo mismo energía y potencia. Opción múltiple de una respuesta es correcto y que se van a mostrar verticalmente. Entonces los valores de elección múltiple serán sí o no. Voy a poner en cada una línea diferente, presionando la tecla enter para que me reconozca esta como una opción de respuesta y esta como una opción de respuesta. Aquí lo indica, use una línea por cada respuesta. Guardamos la pregunta. Y nos va a aparecer de esta forma. Aparece una tercera opción que no habíamos configurado que se llama no seleccionada. Esta opción no seleccionada es la misma opción que aparece en las encuestas como no sabe, no responde. Yo quiero que el estudiante me diga sí o no, no que me diga que no está seguro de que sí o no. Entonces voy a editar la pregunta y voy a cambiar el ajuste para esta opción. Ocultar la opción no seleccionada. Yo quiero que sí, ocúlteme esa opción y no analizar envíos vacíos. En este caso, si alguien deja la pregunta sin responder, que no lo tenga en cuenta. Entonces guardar cambios en la pregunta y me va a aparecer de esta forma sin la opción no seleccionada o no sabe, no responde. Agreguemos otro tipo de pregunta que va a ser de elección múltiple. Y en ese tipo de pregunta de elección múltiple, entonces vamos a preguntar de las situaciones que se indican a continuación, señale aquellas en la cual la persona involucrada no realiza trabajo. Copiamos este enunciado, en la parte de pregunta lo marcamos como obligatorio. La etiqueta es una marca o una asociación con una palabra clave que yo le puedo poner la pregunta y que me va a servir para más adelante configurar una pregunta condicional si lo necesito. Es decir, que dependiendo del tipo de pregunta se muestre una página con preguntas u otra página con preguntas. Esta va a ser opción múltiple de varias respuestas. Se me desactiva la opción de no seleccionada y los valores de la elección múltiple, entonces debo escribir en cada línea una opción de respuesta. Entonces lo que voy a hacer es, como yo tengo mi encuesta diseñada en Word, lo que hago es copiar y pegar estas opciones. Como ya están todas separadas, entonces es muy sencillo y no tengo que ponerme a copiarla una por una. Y guardo la pregunta para previsualizar, a ver cómo nos queda. Perfecto. Y voy a agregar la última pregunta, que será: ¿cuál considera usted que es la mayor fuente de energía en el planeta? Entonces vamos a añadir la pregunta de elección múltiple obligatoria. El enunciado será: ¿cuál considera usted que es la mayor fuente de energía en el planeta? Opción múltiple de una respuesta. Puedo hacer que la opción múltiple sea solo una respuesta con una lista desplegable. Vamos a configurarla de esta forma para que vean cuál es la diferencia. Copio las opciones de respuesta en la caja de valores de elección múltiple y guardo la pregunta. Entonces el estudiante vería una caja en donde él tiene que seleccionar alguna de estas. Es otra forma de presentar una respuesta a opción múltiple, ya sea verticalmente con botones, verticalmente con los cajones, con las casillas cuando se trata de múltiple respuesta, o a través de una lista desplegable. De este modo, entonces, vamos a previsualizar nuestra encuesta haciendo clic sobre la pestaña de vista general
y haciendo clic en el botón responda a las preguntas. Entonces esto es lo que vería el estudiante. Las preguntas que tienen el asterisco tienen que tener una respuesta, tienen que escribir algo para que él nos permita continuar a la siguiente página, y en la siguiente página, que será lo que ocurra después del salto de página, nos aparecen las dos últimas preguntas, y cuando yo esté listo pues puedo enviar las respuestas. Una vez yo envíe las respuestas, esos resultados se me van a consolidar en la pestaña que se llama mostrar respuestas. Ahí me van a aparecer las respuestas detalladas de todos los participantes. En este momento pues no tengo ninguna respuesta. Y en análisis me van a aparecer unas estadísticas sobre las respuestas que han brindado los estudiantes. Es decir, como estadísticas descriptivas de cuáles fueron las respuestas para cada una de las preguntas, y yo puedo exportar esos datos a Excel, por ejemplo, si quiero hacer unas gráficas mucho más completas.